Saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa, dependiendo del día y cuando usted se siente a ver o a escuchar esto, estamos en Botaniqueando. Esta que le habla es Odette Escobar y me acompaña. Ricardo Jiménez por aquí con ustedes también. Ricardo está aquí Y con nosotros y estamos súper contentos porque tenemos hoy un mm, invitado así, especial. Nos mm, acompaña Jaime Laureano. Y Jaime es un músico puertorriqueño nacido y criado en la mejor ciudad, el mejor pueblo de Puerto Rico, ay, Bayamón. mío. Bayamón de corazón. Estoy en minoría hoy yo aquí. Su vida Bebé todos ha los días. estado, la vida de Jaime ha estado marcada por la música desde muy temprano en su edad, expuesto a una amplia Mm, diversidad de géneros, desde la música clásica, el jazz, hasta la música folclórica puertorriqueña. Ha desarrollado una sensibilidad musical profunda y diversa. A lo largo de su carrera, sus viajes por distintos países le han permitido nutrirse de múltiples culturas y sonidos, integrándolos a su manera de crear. Guitarrista y cuatrista, Jaime continúa explorando la música como un espacio de conexión, mm, memoria y expresión, manteniéndose activo como director musical y ejecutante en distintos proyectos. Y por eso nos acompaña hoy porque mm. nos interesa que Jaime nos hable un poco de su proceso creativo. Así que Jaime, bienvenido. Ambos, Odette, Ricardo, y a los podcast escuchas que vendrán en el futuro, creo que trate de crear un término aquí. Así Pues mismo. es un placer, me siento muy halagado y honrado de que primero Ricardo me haya conversado y entonces tenga esta oportunidad para tener una conversación coloquial sobre ese misterio Mm, mm, Exacto. que en diferentes facetas de cada individuo se manifiesta como una expresión en algún tipo de arte. mm, Y da la casualidad que en el caso mío, pues parece que ese fue, la expresión musical fue el catalista y el vehículo para poder entonces proceder de esta manera y encontrar una satisfacción mm. que viene Ujú. de adentro. Ajá, ujú. Exactamente, y Eso es lo, pero precisamente, me siento contentísimo de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Jaime. sí, Gracias a ti. Jaime, sí, Un honor para gracias. nosotros. Y estás ¿Me oyen mencionando bien? ahí, ¿Pueden escucharme bien? claro, Sí, sí, te sí, sí, Ah, escuchamos súper, súper. perfecto. súper. Sí, Y, sí, no tengo que y poner la voz teatral la puedes, como quiera puedes poner Como la voz quiera. teatral. de proyección. Jaime, Sí. estaba mencionando ahí algo que no, que quiero marcar con Sí. respecto al proceso de crear. Hablas de la conexión de como algo que viene de adentro, cuando uno Ujú. algo nace y uno se conecta con eso y lo deja salir, también la satisfacción que hay en eso. Tú nos compartiste a nosotros varias de tus composiciones. Si Ujú. pudieras hablarnos, escoger una de ellas y háblanos cómo surgieron. Ok. Voy a usar lo que surgió cuando mi segunda nieta nació. Se llama Mm, Selena Janel y ese es el nombre de la pieza. El tiempo es un pasillo que es casi un, dos, tres como un vals, pero se le llama un 6x8. ujú. Y por alguna razón, como ya yo había hecho eso para mi primera nieta en otro género completamente diferente, pues dije, si lo hice para la primera, para que Mm, tenga algo a la posteridad que ella diga que eso es de ella, pues tengo entonces que buscar la musa y tratar de mm, proveer lo segundo también para la segunda nieta. Y la parte más interesante, y esto es algo que tal vez muchas otras personas te podrán corroborar, es que durante ese tiempo logré establecer un aislamiento personal bastante sólido por bastantes días. mm, Y entonces de esa manera, pues uno está para escucharse uno mismo, para llegar a un estado de reposo ujú, mental, mm, físico y espiritual, para tratar de estar abierto
a ideas o a segmentos, notas musicales que vengan. mm, Y esa fue la situación con esa segunda canción. Y yo traté, como mi primera nieta, hice lo que se le llama una mazurca, que es un baile de salón que se hace en Puerto Rico, pues lo había hecho usando lo que es el tiple doliente, que es otro instrumento de Puerto Rico, pero que por lo general tú lo escuchas, las mazurcas y los pasillos los escuchas con el cuatro y con la guitarra y el güiro. Pues entonces decidí irme por el lado del tiple, que es un instrumento que no es tan conocido, que se ha estado tratando de resurgir dentro de nuestro abolengo cultural, pero es el instrumento más antiguo que el cuatro en el folclore y en el uso del campesino puertorriqueño. De manera que hice la mazurca para mi primera nieta y esta vez dije, ok, lo voy a hacer también en el tiple. Y me presentó el sentarme, cerrar y entonces empezar a buscar una serie de notas, rasgar, correr, y entonces con eso de momento dice, oye, espérate, esto suena. Y Ricardo, se lo he dicho, yo no leo música, yo no, puedes enseñarme el pentagrama y parece casi un idioma eh, extraño para mí, Eso es lo que él pero dice, pero yo no le sí. creo, porque cuando usted lo oye tocar, pues usted dice, pero ¿cómo? Pero está el aspecto intuitivo y yo creo que de misterio que hablaba Jaime hace un rato. Seguimos, Jaime, Sí, perdóname. no, no, está bien. Entonces, pues con el comienzo de ese fraseo, entonces tenía que tener el teléfono al lado, con el Mm, botoncito para grabar, porque es que entonces al otro día después uno se le fue el pensamiento y la paloma se fue volando. ajá, Poquito a poco comencé con establecer, porque la cuestión es que el pasillo tiene una primera frase, que es la frase normal. Tienes una segunda parte que cambia de tono, vuelves al refranero inicial y entonces vas a otra parte más adicional diferente y de ahí tú tienes que hacer un puente que regrese al refranero inicial con una adaptación para poder salir, mm, terminar y en una manera que fluya, pero de que fluya con todas esas cosas, pues ahí es que viene el tiempo, el centrarse, cerrar los ojos, a veces ujú. sacar el tiple, ponerlo al lado, porque no solamente es el tiple. Entonces, al construir eso con el tiple, tenía que agarrar la La guitarra guitarra. Mm, para entonces hacerle un acompañamiento que complementara las notas la melodía del tiple. Y eso se escucha mucho cuando uno escucha especialmente en conjuntos típicos que están tocando danzas o están tocando mazurcas o pasillos. Si te sientas con atención y escuchas la guitarra establece un trasfondo que no es nada de fácil mm. para que el cuatro o el triple luzca bien. Como decía quién era Sammy, era si tú luces bien, yo luzco mejor. Pues esa es la situación y entonces mientras yo llegaba a un cierto punto, pues entonces, ok, aquí estoy bloqueado, pues dame acá la guitarra y vamos a tratar de entonces hacer esto. Y todo esto es tomando en cuenta muchas piezas musicales que había escuchado del renglón de bailes de salón que se tocan en cuatro guitarras y eso, y tiple. Pero entonces lo importante es que venga de uno y que no sea una repetición ni toma, ¿cómo se llama? Que no sea algo que le quite a alguien, que tiene que ser algo personal. Pero todo es un trabajo de creación que demanda tiempo, que demanda Mm, estar enfocado mm, y a la Ujú. misma vez pensar en para quién mm, tú Ok. estás haciendo esto. sí. De manera que el proceso fue interesante, fue un poco pesado por el hecho de que entonces ya yo sé que yo llegué a este punto, ok, tengo que pasar para la próxima parte. ¿Y qué puedo hacer con esto que suene diferente, que sea algo que me satisfaga intuitivamente, que tenga, que tenga flujo también, Ujú, que no brinque de una escala a otra escala completamente loca, pero que la secuencia de las notas también
me den un camino, que den, es como caminar en diferentes áreas de un bosque de diferentes, como por ejemplo el yunque tiene, ¿cuántos son? Cuatro biosistemas, creo que Ujú, son. Tiene ujú, cuatro diferentes esferas, bioesferas. Y ujú, entonces uno camina por todas ellas, pero todas ellas, a pesar de que todas son diferentes, viven en un ujú, sistema masivo grande y ujú, fluyen todo. ajá, Y esa ujú. es la mejor explicación que creo que te puedo dar en ese punto. Y, Orgánicamente es la mejor, la manera que entonces uno busca dentro de sí esa inspiración para montar de una manera que fluya, que a la misma vez trate de honrar a todos esos compositores y todas esas personas que le han dedicado su vida y a ese, proveer esas piezas. Jaime, y ese enfoque y esa inspiración, me imagino que, o sea, mientras se va dando ese proceso, hay un enfoque en este caso, por ejemplo, en tu nieta, los afectos del abuelo, pensando Sí. en Serena Janelli, o Janel, Yanel, ¿verdad? Janel, ajá, que, que, que te va dando un poco ese toque de misterio que tú decías también, que ujú, te ayuda, ¿verdad? A crear. ¿Es sí, y así? a la misma vez, especialmente en el caso de ella y que ocurrió con la primera nieta, que siendo tan bebé, Mm, ¿ok? Hay un mundo de posibilidades para sí. ese niño. Y de la misma manera ocurre cuando entonces uno está creando esta pieza. Tú cuando vas desde el principio, tomándolo desde un punto de vista del vacío, Ujú, es un mundo infinito de posibilidades, pero entonces mientras tú vas agarrando poquito a poco y agarrando estos segmentos y esta parte y poniendo esto aquí, pues se va reduciendo el número de ujú, variables y cosas que vas intercalando y va ujú, tomando, se va concretando. sí, De manera que ujú, entonces en mi mente yo pensando en esos niños que a la primera cuando nacen es un ser que está abierto al mundo, pero poco a poco va entonces, se va manifestando la personalidad, se va manifestando todo lo que está tomando del ambiente, pero también ujú, todas esas eh, excentricidades, todas esas ujú, cosas que vienen de generaciones y generaciones ujú, de ancestros, de manera exacto. que Ujú, se ujú. va consolidando en un individuo y eso va a ocurrir, y así más o menos es que ocurre con esa pieza que yo estaba haciendo. Ah, qué De, lindo, qué lindo, qué sí. lindo. Ah, Ay, yo escribí porque, tomando nota de lo que está ujú. diciendo, porque para que no se me olvide, porque ya a esta altura se me olvida lo que... Pero una de las cosas que escribí, y lo marqué porque es que bueno, yo estoy haciendo los pininos de escribir, ¿verdad? Y pronto espero poder sacar un libro. Pero una de las cosas que están marcando es que dices la importancia del aislamiento. Y entonces dices, te aísla, pero te aíslas no solamente como hablas de la concentración, pero yo creo que en la concentración también es interesante porque uno se tiene que concentrar, pero a la vez también se tiene que relajar. Entonces, ese juego El sí, enfoque voy y a el relajarme. relajamiento Ajá, no es una cuerda floja, pero es un balance bien delicado, exacto. y le puedes preguntar a un poeta o a una poetisa, perdón, debo decir poeta para los dos, yo creo que ahora es Ujú, que se le dice a los dos, yo soy de otra generación, ujú, pero que en el caso cuando se está inspirando para una persona para escribir, pues tiene que más o menos llegar a ese punto, tú tienes que empezar a lo mejor de la nada o de una idea sencilla y entonces cerrarte, relajarte para que venga, para entonces tratar de agarrar esa ese chispito, ese segmento, esas notitas y eso, sí, y ir entonces trayéndolo. ujú, Y ya que tengo esto aquí, ok, vamos a ver cómo puede continuar esto. Y de esa manera, pues gracias a Dios, me tardé mis buenas par de semanas ujú, para tener lo que hace el tiple y lo que hace la guitarra. ujú, De esa manera que entonces se tiene un complemento y yo espero en algún momento tenerla transcrita y entonces poder
tocarla con alguien, porque esa ahora mismo como es una pieza que ha venido de mi mente y como la puse yo ahí, pues claro que yo me la sé. Eh, ¿Me entiendes? Sí. Pero entonces sería una cosa diferente tratar de entonces sentarse con otra persona y entonces intercalar para tratar de lograr, por lo menos yo escuchar esa pieza siendo tocada, o tal vez yo tocándola, pero con otra persona acompañando, porque se produce una sinergia diferente. Ujú, Que cuando uno toma, graba las dos piezas y entonces las pone en la computadora juntas y eso, uno dice, "Ay, qué chévere se oye", pero cuando entonces uno logra hacer eso con otro individuo, con otra persona, pues entonces es una sensación más abarcadora ujú, todavía. ujú, Jaime, y otra cosa que me gustó muchísimo que mencionas es que también hay un juego, lo importante que es que uno se exponga y uno escuche lo que han hecho otros, pero no solo escuchar, es estudiar lo que han hecho otros y entonces en el proceso también honrarlos a esos que vinieron antes de ujú, uno. Y ujú, entonces ese proceso es bien complejo, pero es interesante porque uno se ha expuesto y se ha dado a esa experiencia que entonces puede agarrar. Esa ujú, Sí. inspiración llega de esa forma porque uno se ha expuesto a esa sensibilidad de esas otras cosas, de esos otros compositores, de otro tipo de música, en el caso mío, al escribir, porque uno ha leído, porque uno ha visto, y es ujú, lo que nos permite entonces como que prender las antenitas y poder sintonizar Ujú. ciertas ujú, frecuencias para que Sí. lleguen. Y lo importante, por eso es que la relajación y el tiempo es importante, porque es lo que nos permite poder captarlo. Ya están allí, pero es poderlo captar para ujú, poder crear. Eso que me parece muy interesante eso de exponerse y de honrar a los que vinieron antes de nosotros. Y yo le había mencionado a Ricardo que uno de los proyectos que no han sido completados es que yo quisiera componer una danza para mi padre, porque ese era el género favorito. Pero al pensar en eso, pues entonces una danza no es cáscara de coco. Una danza hecha en todas las partes que demanda y que tú tienes entonces Dios mío, tienes una lista de lumbreras, desde Tavares, desde Morel Campos, tiene aún compositores bastante modernos como Modesto Nieves, hay una gama de personas que todos ellos que han compuesto esas danzas y hay aún un compositor mucho más joven, Pablo Mejía Hernández, es el primer graduado del Conservatorio de Música del programa de cuatro ujú, puertorriqueño. Y él hizo una serie de danzas que se le llama danzas porque están cumpliendo con todos los parámetros y requisitos. Pero él agarró esto y lo puso con unas combinaciones increíbles. Y que si lo escuchan otras personas dirían que, caramba, ¿qué es eso? Pero es una danza. Y ujú, no es algo tan sencillo porque entonces hay que honrar a todos esas personas que fueron creando este género, pero a ujú, la misma vez entonces honrando a un progenitor que su género favorito era la danza. De manera que eso es uno de los proyectos, pero entonces eso es algo que va a demandar sentarme, como dije, aislarme, ajá, sentarme y entonces empezar con una frasecita. sí, sí, Puede ser que eso enlace con algo que haya escuchado hace 5, 6, 7 años y no lo haya escuchado, no lo haya vuelto a escuchar, o puede ser algo que ande afuera y alguien esté con el radio puesto y entonces yo escuché algo, y déjame pensar en eso, pero tiene que haber ese propósito. ujú. Sí, y más cuando, igual que con la nieta, ¿verdad? Ahora entonces relacionado con tu papá, que en este caso tu papá ya no está, ¿verdad? Y lo vas a hacer desde los espacios de la memoria y muchas Ujú. veces también desde esos procesos de duelo que nunca terminan, ¿verdad? Que Correcto. siempre Ujú. uno está, ¿verdad? Esas añoranzas y esos afectos Ujú. ahí Sí, importantes, ¿no? porque si me pongo a pensar, es que si yo, porque de verdad lo que yo quisiera hacer es reflejar las memorias y Ujú, reflejar alguna idiosincrasia
y personalidad Ajá. de mi padre en esa danza. Si Seguro. tú te das cuenta, muchas veces las danzas tienen nombre de mujer Ujú, ujú, o tienen, por ejemplo, ¿cómo es? Alondras en el bosque o ujú, cosas así. ujú, Eh, la mayoría de las que he escuchado con nombre de Dios son homenaje a. Y ujú, entonces nombran a una persona, pero a mí me gustaría captar, decían que mi papá era bien peleón y yo sí recuerdo algunas cosas de esas. O que era un amante de música y le gustaba cantar y todo eso. Él nunca aprendió un instrumento musical, de manera que usó la voz ujú, como instrumento. como su vehículo, porque cuando estaba creciendo, él era zurdo Ujú, y la enseñanza en los 30 y 40 para personas que eran zurdas no era muy ujú, gentil, que digamos. seguro. Ujú, Entonces su escritura, él tenía que escribir con la derecha y su escritura era atroz. ujú, ¿Me entiendes? Que entonces hubo una desconexión que no le permitió trascender ese trauma inicial para poder entonces aprender a papel. A veces agarraba un instrumento y le hacía así, pero ujú, no ujú. podía Sí, sí, moverse de ese punto. Y entonces uno siendo chiquito lo ve, pero no razona en eso. Entonces, pero con estas décadas y los años, pues entonces ahora yo entiende entiendo muchas eso cosas. mucho mejor. Ujú, Y entonces, pues me gustaría tratar de captar algo de eso en esa pieza. Pero la otra es como Ricardo me dice, pero es para yo tengo que aprender a leer música. Tengo que aprender a leer porque es que hay piezas que son preciosas, que a mí me gustaría poder ejecutar en la guitarra. Me gustaría poder, sin caso de que componga algo, pues poder plasmarlo en el pentagrama y entonces darle la otra oportunidad a alguien que entonces lo agarre y le haga un arreglo o lo que sea. Y esa es como es una de las metas de autorrealización, si nos vamos en el Ujú, lado de la psicología, ujú, pues, ujú, ujú, pero entre tanto, ese proceso de composición, te puedo decir cuatro cositas. Primero que es un deseo de ofrecer algo único, como ujú, había dicho, para alguien querido como mis nietas. ujú, En otro caso tengo uno que se llama Mi Pueblo, ¿cómo se llama? Para mi pueblo. ujú, Y entonces pues como un tipo de guarachita que combina diferentes cosas, pero están hechos para tocarse en la guitarra y esa es mi limitación, que la gran parte de lo que yo he hecho ha sido solamente para la guitarra o en el caso de las danzas y eso pues ujú, con dos instrumentos, pero no, ¿cómo se llama? Esa es una limitación que tengo pero en ese pequeño espacio, pues ahí es que trato de dar toda ujú, la expresión que puedo. ujú, Eh, Proveer un apoyo cuando alguien me lo pide. Yo estuve un tiempo tocando en una iglesia anglo y da la casualidad pues que un par de personas como no mucha gente estaba familiarizados con la manera en que se toca la guitarra en el Caribe y estaban como le gustó, pues ujú, entonces un par de personas se me acercaron con unas melodías para tratar de ponerle ujú, eh, los acordes y entonces pues tratar de hacer, yo pues personalmente una vez yo empiezo a dar unos acordes me empiezan a llegar ideas, caramba, podemos cambiar esto, podemos subir después un tono para darle un creciendo para que la de ujú, esto sea más impactante y eso, y entonces sentarse es un proceso de colaboración. eh, Algún segmento, como dije, que yo escuché algo y de momento digo, eso sí oye interesante. Déjame sentarme aquí a hacer algo. Y dentro de todo eso, pues entonces es cerrarse, aislarse, encontrarse uno mismo, relajarse y entonces entrar en un espacio abierto que básicamente tú cierras los ojos y te abres, porque ujú, buscas, como digo, es conectarse con la divinidad cuando uno logra ujú. con tu elemento innato, creo yo, de la divinidad que tienes dentro de ti. ¿Me Sí, entiendes? Y entonces te Exactamente. conectas como uno con el sí, cosmos, con ajá, el cosmos. ajá, Y eso es algo muy, es una cosa mística, es una experiencia mística cuando uno ujú, logra Sí. encontrar ese entorno, sacar eso y entonces a plasmarlo en algo plasmarlo. que tú digas, Ujú,
wow, puedo escuchar esto, ahora entiendo, entonces esto es un resultado de este viaje interno. Y al hacer este viaje interno, pues me conecto con todo lo que Ujú, me rodea. Y es una cosa muy especial. Y de ahí es que viene, te puedo decir básicamente que ese es el marco, mm. porque nunca me habían hecho esa pregunta, así que entonces tuve que sentarme a tratar de establecer unas pautas para que tuviera coherencia y fuera entendible, porque ustedes a lo mejor se han topado con personas que hayan tenido una experiencia fuera tú sabes, fuera de sí, o que hayan tenido una experiencia mística y son muchas veces, es muy difícil poder plasmarlo Sí, en lenguaje ujú, concreto. sí, Sí, apalabrarlo es muy difícil. sí. Ujú, Sí, 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 sí. y en eso es básicamente el montaje. Eh, Algunas veces me pedían algo, entonces yo una vez escuché un canto marinero en inglés de Nueva Escocia, Ok. porque son la gente que están alando las sogas Ujú, cuando están atracando en el barco o están ujú, sacando las redes o lo que sea. Y entonces pues me senté y escribí una letra de un contexto religioso para ese mismo servicio anglo. Y después entonces fue tratar de plasmar esa idea en las otras personas para que todo el mundo pudiera cantarlo a capela, mm, para que entonces tratar de proveer esa sensación de entonces todas estas personas con este ritmo de estar Hablando. sacando Ujú, las sogas o mm, sacando las redes y eso, que eh, son cosas que entonces uno toma de experiencia de lo que escucha. Como yo creo que habías visto en la biografía, pues entonces tuve la oportunidad de dar unos viaje a Irlanda. Y es Ujú. una cosa increíble sentarse en un pub, que no hay otra palabra, así es que ujú, lo usan ellos y entonces están ujú, tocando la música de ellos, folclórica. Y yo la conozco muy bien, pero no es lo mismo cuando uno se sienta ujú, allí y escucha a la gente cantando ujú. y los instrumentos y entonces al final de la noche, cuando ya todo el mundo está medio de caerse, se levantan todos y cantan el himno nacional irlandés antes de Mm, irse del pub. ¿Me mm, entiendes? Que son unas cosas, estuve en Arabia, estuve en Yemen, en ujú. esas áreas, y entonces con esa música diferente, pero que nos toca porque es parte de nuestro legado Seguro. histórico Ujú. Y y ancestral. cultural de Ancestral. 800 años Ujú, sí. que Ujú. Ujú. estuvieron los moros allá y todas esas se fueron a los romances y llegaron. Y Ricardo, perdón, disculpa, es que Ricardo sabe que yo hablo hasta por los codos. No, 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 Jaime, No, es muy bien. interesantísimo escucharte, ¿no? Seguro que sí, no, gracias. Sí. Y más, es más, esta es la Sí, parte que le había mencionado a Ricardo. ¿Conoces a Mafalda? sí, me encanta Mafalda. Ok. Mira, espérate. Yo la ¡Ah! tengo aquí. Ahí está. Mírala Ese, ahí. ese es una de mis santas. Ay, tan bella. Pues la cuestión es que había una tirilla cómica en que estaba, creo que era o Felipe Mm, hablando con Manolito mm, y Ajá. tratando de instruirlo y de esto, y de momento llega, creo que no sé si es Susanita o Mafalda, le dice, no, 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 déjalo quieto. ¿Por qué? No, no, pero si estoy tratando de... No, 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 no le dañes su bestialidad auténtica. Ah. ¿Entiendes? Que entonces, mentalmente como que digo, si me pongo a tratar de irme por el camino de la estructura formal, de entender de la música y todo eso, ¿qué haría eso? ¿Cómo podría entonces, Eso es cierto. qué ocurriría tal vez ujú, lo que parece que tengo algo innato que fluye de Sí, esta manera? ¿Qué ocurriría con eso? Y a veces me he puesto a pensar en eso también, sí, sí. ¿me entiendes? Podría estar haciendo un trueque que tal vez eh, fuera no fuese Ajá. tan ventajoso para el proceso creativo. sí, Me sí. encanta esa Sí. ilustración que hiciste de Mafalda y cómo la plasmas en tu experiencia también y en lo que son tus dones, ¿no? En términos de música y lo que haces Exacto, versus lo formal sin quitar la importancia de la parte formal, pero formal refiriéndonos a la parte académica, ¿verdad? académica. Ujú. Este, yo creo que hay un valor y hay un aspecto ahí intuitivo, como tú dices.
y de nuevo yendo a la palabra que usaste al principio, incluso de misterio, ¿no? Maravilloso. So, Sí. y la otra parte es que una de las próximas cosas que tengo en mente es que logré encontrar un profesor aquí en San Antonio que toca el oud árabe Mm, y voy a tratar ya logré establecer una conversación y a principios de enero pues voy a ir a sentarme para que me lo enseñe y para que me deje qué bien. hacer algo porque siempre me ha fascinado esa música Mm, del Medio Oriente y entonces pues tal vez es otra manera de abrir unas puertas adicionales mm, a unos flujos de inspiración seguro. para sacar Mm, algo sí. que es un desconocido Ujú. y entonces al ser un desconocido pues siempre se abren las puertas para experiencias nuevas. Sí, 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 a la vuelta a la intuición. Qué Ujú, maravilloso eso que dijiste, de que Mm, al ser un desconocido se abren las puertas. Yo creo que y va de la mano también con lo de los viajes. Uno tiene que aprender a navegar eso de yo me expongo, veo, escucho, abro y ujú, conecto y entonces regreso, porque ujú, en ese vaivén de conectar y regresar es como yo puedo regresar a la bestialidad, ¿no? Regresar a eso innato, porque me conecto con lo humano de los demás. So, yo sí, escucho, veo como este otro ser humano en otro momento hizo con esto lo que hizo por su circunstancia. Me ujú, conecto con eso y entonces regreso. Y por eso es que hay que también tener mucho cuidado y que les pasa también a los creativos nos pasa cuando entonces viene alguien con un feedback, con una crítica para estructurar una cosa que entonces podría cerrar. Que por eso yo creo que por ahí es que estábamos hablando. Bueno, lo dice, exactamente. no, hay que tener cuidado con los, Exactamente. porque eso puede sí, porque lo que hace es que ¿verdad? Cierra esa cosa de que se Ujú, abre cuando uno se expone un poco más libre ujú, sin esa otra estructura. No que digamos que la estructura es mala, ni que los procesos educativos en la música en este caso sean, no, pero hay algo de lo que de lo que eres tú que está naciendo porque has ujú, nacido de esa forma, de un ujú, papá que canta y que con un deseo de tocar, pero por lo que leí también hay una familia muy musical ujú, ujú, que tienen un sí, lenguaje particular con la música y que sienten a través de la música que hay que también proteger, yo creo que también en ese sí. ujú, proceso. Sí, mira, y ahora que hablas de eso, es que de los recuerdos más preciados, creo que tengo especialmente del lado de la familia paterna, es que algunos domingos, todos, mi padre, ¿sabes? Nuestra familia, entonces se iban con todos mis tíos y tías, iban todos a la casa de los abuelos, y entonces eh, sacaban las guitarras, uno es un guitarrista y requintista buenísimo, entonces otro tocaba guitarra, entonces todos más o menos del tiempo se ponían a cantar las canciones del Cuarteto Marcano, de Mayari, de Quique y Tomás, y eran ujú, para los abuelos, las estaban tocando para los abuelos y cantando y para ellos mismos, porque estoy seguro que eso era una manera de también ellos sentirse expresados y presentes, de esa manera de honrarlos a ellos, y entonces uno, nos decían, pues, ujú, váyanse para allá. Si están aquí, usted habla cuando. ajá, Así que, de manera que ajá, entonces uno calladito, pero entonces uno está ujú, escuchando y absorbiendo esas cosas. Y entonces cuando he tenido que sentarme a tocar de canciones de ese tiempo, pues entonces ando tratando de honrar no solamente a los compositores, sino a esos parientes que los escuché haciendo ese ujú, esfuerzo y poniendo de sí para tratar sí, de presentar eso. Entonces, ellos eran de las personas, especialmente el tío mío que tocaba en trío, era de lo que decía, "Shh, shh, no, 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 así no es. Este, esta línea vacía, esta línea vacía, así, así. Y ¿cómo se llama? Pues entonces, esa es la otra parte que cuando uno quiere tratar de hacer algo, uno puede tratar de cambiarlo un poco para variar, para hacer algo diferente, pero especialmente cuando son de estas canciones tan formativas,
personalmente me es un poco difícil romper el molde con esas canciones formativas porque son tan esenciales dentro de lo que fluye de mí Uh, que prefiero hacerlo con algo nuevo que yo no conozca o que yo ujú, saque de mí y que entonces puedo ujú, tener mano libre para adentrarme en el misterio. mm. Ay. Sí, sí, sí. Ese, tú hablabas de ir, o de, y yo sé que ya estamos un poco corriendo del tiempo, y como ir y regresar, ¿verdad? Ir y regresar, y un poco, Jaime, con lo que estaba hablando de cuando te vas a esa memoria, a recordar esos momentos cuando tocaban, ¿verdad? Te fuiste, pero regresas, ¿no? Ujú, Y regresas a hacer lo que estás haciendo, de verdad. ujú. Me Al acordó presente. un canto que yo aprendí en uno de mis viajes a Cuba. Eh, Muy lindo. No lo voy a cantar porque yo no soy cantante, pero bueno, es facilito, Yo quería que no, escucharlo. no, no, pues mira, es facilito, pero es muy lindo, bien sencillo, pero habla, yo iré y volveré, yo iré y volveré, yo iré y volveré, como las olas del mar. Es un poco ese vaivén, ¿no? Del Sí, mar, y voy a la memoria, al pasado, y regreso regresa. y construyo, ¿no? Sí. Presente. Y por eso cuando uno se sienta, la otra parte, cuando uno se sienta a componer, en mi caso, y entonces tengo que enfatizar y reenfatizar que todo lo que te puedo relatar es mi experiencia Ujú. a un nivel completamente individual, es que entonces para dejar que el misterio entre, de la Ujú, misma manera, tú como que tienes que sacarte todo eso de la mente. ujú, Y exacto. esa es una de las partes más difíciles, como es que decían para meditación, tú sabes, tratar de Ujú, calmar el monito, sí, el seguro. Ajá. juguetón, ¿me Ujú, entiendes? Que por un lado, cuando uno está buscando eso que viene de lo que no existe todavía, entonces uno tiene que tratar de dejar ir todo lo que ya uno sí. ha conocido Ujú, y ha experimentado para tratar de abrirse para algo que todavía no ujú, tiene expresión. ujú, ujú, Ajá, ajá. Y con eso lo vamos a dejar. Y yo vuelvo sí. y marco con a la gente que nos está escuchando y nos Ujú, está viendo, para que sepan el valor que tiene la creación, ¿verdad? ujú, Hablábamos la otra vez de los artesanos, ahora estamos hablando de una creación de un músico. Pero ujú, vean lo difícil que es y el tiempo que toma ese ujú, proceso. Por eso es que yo digo que una vez ese producto sale, ese producto es casi sagrado, por eso es que a veces también tan ajá, difícil dejarlo ir, por ejemplo, a los que ujú, componen para que otro lo utilice en su, Ujú. en su proceso. Así que escuchen, peguen oído y ya saben, cuando estén consumiendo y comprando, lo tomen en consideración. Te Sí. agradecemos muchísimo, Jaime, que hayas venido a hablarnos un poco de tu proceso y que hayas tomado el tiempo para estar y conversar aquí con nosotros y con lo que nos escuchan y nos ven. Mira, gra- eh, eh, lo que puedo decirte es que dentro de cada persona, yo creo que a lo mejor ustedes ya han hablado de esto, dentro de cada persona hay un vehículo de expresión de su ujú, misterio personal. Tal vez Ujú. sea como un artesano o un luthier que construye un instrumento que es una obra de arte, Ajá. o la persona que canta o la persona que toma estos carros que están todos mohosos y los ujú, restauran que entonces se ve una ujú, expresión también de persona que se invierte sudor, que se invierte su tiempo y no importa el individuo, usted, el que está escuchando, el que está viendo, usted tiene una capacidad para expresar ujú. Así su es. arte y traer su misterio hacia afuera. Y gracias por la Así es. oportunidad, muy honrado y ¿cómo se llama? Les doy un abrazo virtual. Un Un abrazo para abrazo a ti todos. también y gracias por Sí. encontrarnos, ¿verdad? La vida nos Sí, encuentra. señor. Ujú. Por Así favor, es. se Nos Cuídense. vemos, cuida. nos vemos Bye, la bye. próxima. Hasta la Gracias. Bye próxima. bye, Odete.